grabar la clase y además en principio recordar lo que habíamos visto en la clase anterior. Bien, aún estamos en el tema del activo exigible, tema un poco largo, pese a que se han omitido algunos aspectos como los préstamos al personal, eh, los anticipos al personal, que no requieren un proceso arduo o de difícil comprensión. Bien, ya hemos pasado la parte de las cuentas por cobrar comerciales y de las cuentas por cobrar no comerciales para arribar finalmente a los documentos por cobrar. Estos documentos por cobrar también pueden ser emitidos en moneda extranjera, así como en moneda nacional. Muy raro es encontrar un documento por cobrar que sea emitido con mantenimiento de valor. Puede haber ese hecho, pero es muy raro. Generalmente el mantenimiento de valor, como les decía, se establece para garantizar el reembolso de un crédito de buena fe o respaldado a sola palabra. Los documentos por cobrar, como su nombre lo indica y como ustedes conocen, son créditos, es decir, ventas a crédito que una empresa otorga y que están respaldadas con un documento. Generalmente es una letra de cambio o un pagaré, cualquiera de los dos. Tienen sus diferencias, eso sí hay que indicar. Las letras casi no devengan intereses, casi. ¿Dónde está? Hay que indicarles, por ejemplo, que ese hecho. Las letras de cambio generalmente no devengan intereses. Generalmente puede darse el hecho, pero eso es común en los pagarés. Los pagarés sí o sí tienen o incluyen el pago de un interés. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos documentos mercantiles con los que podemos respaldar un crédito o con los que se puede respaldar el reembolso de una venta a crédito. Cualquiera de los dos se constituyen como documentos por cobrar. Bien, en este caso vamos a omitir el estudio de los pagarés. Es un estudio que seguramente han visto. No hay una complejidad porque simplemente lo que habría que analizar es la parte de los intereses, el cálculo. Lo que vamos a ver es el estudio de estas letras de cambio. Quizá es el documento mercantil más empleado cuando hablamos de créditos. ¿Por qué? Porque tiene varias facilidades o tiene varias funcionalidades. Y una de ellas es justamente esta, el descuento o el proceso de descontar una letra de cambio. Ya les había indicado, es posible si nosotros tenemos una letra de cambio que puede ser hasta en una simple hoja bond, con tal que tenga las firmas de los interesados, el descontante y el descontatario. Podemos ir ante una entidad bancaria y solicitar el descuento. Y ya les había dicho, es transferir la propiedad de esa letra de cambio al banco. El banco obviamente va a hacer una revisión a través de su departamento de asesoría legal de la validez de esa letra. Puede contactarse con el cliente, quien tiene que hacer el pago para cerciorarse de aquello. Y obviamente después de eso sí otorga el descuento. Pero recuerden cómo es este descuento, como les había dicho. Vamos a ver aquí. En este caso, recuerden, el banco, como hemos visto aquí, va a cobrar un interés por ello. El banco, reitero, no va a salir perdiendo. Va a cobrar un interés a partir del monto de la letra y en función a los días en que esta letra de cambio permanezca en el banco. Permanezca, es decir, hasta que el cliente tenga un límite para realizar el pago de la misma. En este caso, el cliente ya no va a hacer el pago en la empresa, sino directamente en la entidad bancaria.
Pero obviamente, ¿esto qué implica? Que el cliente, una vez que haga el pago, comunica de esto a la empresa. Necesariamente tiene que hacer aquello, si no, no hubiera la constancia por parte de la empresa de que el cliente ha hecho el pago. Miren, entonces, como les digo, el banco cobra un interés y descontando ese interés, y además el banco tiene todo el derecho de cobrar por algún formulario que se llegue a emplear, por el contrato, comisiones adicionales, puede cobrar, digamos, otros cargos más. Aquí estoy utilizando estos dos. Y el monto resultante o descontando estos rubros del valor de la letra, eso es lo que se va a depositar en nuestra cuenta corriente. Otra característica, y aunque esto no se menciona en el Código de Comercio, que es el mandato normativo que regula esto, es que si yo voy a descontar una letra de cambio en el banco, tengo que tener obviamente una cuenta corriente ahí. Obviamente, como les digo, el banco tiene que garantizar de que se le reembolse ese dinero que está, podría decir, dando en adelanto, si se podría decir así también. Entonces, otra característica es tener una cuenta corriente en el banco donde vamos a proceder al descuento. Bien, contablemente el registro es este, si se dan cuenta, vamos a abonar esta cuenta, es una cuenta de pasivo o contingente, se llama así, documentos por cobrar descontados, pasivo contingente, un pasivo corriente. Algunas normativas, por ejemplo, y no olviden esto, según el artículo 2 de la ley 843, las operaciones pasivas y activas bancarias no están sujetas al IVA. Los intereses, en este caso del banco que nos está cobrando, no van a generar un crédito fiscal. Lo que sí va a generar un crédito fiscal son las comisiones y los formularios. Eso sí o sí tienen que entregarse una facturita al banco. Bien. En la fecha de vencimiento, es decir, cuando la fecha límite donde el cliente tiene para devolver o pagar la letra o devolver el valor de la letra, el registro es este. En este caso, reitero, el cliente no hace ya el pago en la empresa, sino directamente en la entidad bancaria. Y miren, el cliente va a pagar 48.600, pese a que la empresa ha recibido por el descuento solo 47.232. Como les digo, el banco va a salir ganando siempre en este tipo de operaciones. ¿Por qué se hace? Por la necesidad de liquidez, como les había dicho. Necesito dinero, no tengo de dónde obtenerlo. El obtener un préstamo bancario me implica intereses, entonces prefiero descontar esta letra que tengo. Entonces es un mecanismo, no sé si en Bolivia se utiliza bastante, se hace, pero no a un nivel considerable, pero en otros países sí se hace bastante. Es una forma de financiar efectivo o liquidez a corto plazo. Bien. Ahora vámonos, ahora sí, continuando el avance, por favor, al inciso C. Bien, lo anterior reflejaba una situación perfecta, es decir, el cliente hace el pago en la fecha indicada, comunica a la empresa, perfecto. Pero ahora estamos viendo este otro hecho donde miren, y será, primero, el cliente, sabemos que pese a que esté respaldado con un documento, el cliente o la cliente en este caso no puede realizar el pago, no necesariamente va a realizarlo. Puede tratar de evadir esa responsabilidad. En este caso no ha hecho el pago al banco. Y como les decía, es muy importante que como empresarios tengamos ese control de estos documentos. Y en este caso, hipotéticamente, no se ha hecho aquello. Como les decía el viernes, la empresa, el administrador, el propietario, al cerciorarse de que el cliente no ha hecho la cancelación, tiene que autorizar que el banco cargue el monto de la letra a su cuenta corriente. En este caso no se ha hecho. Entonces, si nos remitimos al artículo 1326, perdón, del Código de Comercio,
Este indica que vencido el plazo, es decir, el plazo para el pago de la letra en el banco y que no se haya realizado dicho pago, correrán intereses moratorios hasta la fecha de pago. Y vean ustedes, aquí no podemos decir que el banco se esté inventando los intereses, sino está establecido, reitero, por este artículo del Código de Comercio Boliviano. Entonces, muy importante. Y como ya les había dicho, hay que calcular entonces cuántos días han transcurrido. Del 27 de octubre, que era la fecha de vencimiento, es decir, la fecha límite que tenía el cliente para hacer el pago, hasta el 18 de diciembre, que es la fecha donde la empresa, recién al darse cuenta de que el cliente no ha hecho el pago, está autorizando el cargo de la letra a su cuenta corriente. Entonces, procedemos con esto, por favor. Principio. Bien. Vamos a proceder a la determinación de la fecha de pago. En este caso, miren, hay que computar. No, en este caso ya sabemos la fecha de pago, sino la determinación, sería lo correcto, de los días de mora. Mora, recuerden ustedes, el término técnico que utilizan los bancos en caso de que las carteras o créditos no hayan sido pagados en su fecha acorde. Entonces, aquí me ayudan. Tenemos que calcular cuántos días han transcurrido en el mes de octubre. Vaya mis bolas. 31 Ay, maricón. menos ¿Es la 27. música? 31 menos 27, por favor, ¿cuánto nos da? 4, licenciado, 4. Gracias. Tenemos que calcular hasta el 18 de diciembre. Entonces, de noviembre, nos prestamos todos los días, 30 días. El acumulado llegaría a ser 34 días. De diciembre, miren, el pago, según lo establecido, se hace un 18 de diciembre. Entonces, de diciembre, 18 días. Sumamos 34 más 18 para determinar el acumulado. 52 días. 52 días. Gracias. Bien. Entonces, miren, 52 días que podría decirse que estuvo en mora el pago de la letra. Como les digo, si el cliente no paga, responsabilidad de la empresa es autorizar el cargo a la cuenta corriente o ir personalmente y hacer el pago. Entonces, muy importante esto al considerar cuando realizamos operaciones de descuento. Bien, entonces, ahora calculamos, ahora se debe proceder al cálculo de los intereses moratorios, utilizando interés simple. En las operaciones de descuento, los bancos utilizan un interés simple. Asimismo, en los depósitos a plazo fijo, como habíamos visto. Ya en las operaciones de créditos, que ustedes saben que hay un problema actualmente a nivel nacional, se utiliza un interés compuesto. Bien, entonces, ¿conocen la fórmula? Hay varias variantes, sin duda alguna. Los bancos utilizan esta. C, recuerden, es el valor de la letra. Y en este caso ya no va a ser el interés
podría decirse el interés nominal con el que se ha hecho la operación, sino en este caso va a ser la tasa de interés moratorio. N, en este caso, el número de días retrasados o en mora. Tenemos estos datos, ahorita los vamos a consignar aquí, por favor, y nada más. Valor de la letra es el valor de la letra de cambio, 48.600. Eso reitero, pueden buscar en el enunciado igual, no hay problema. Aquí está el valor de la letra, 48.600. Tasa de interés moratorio. Esto sí, está en el inciso C. Aquí está. Miren. Reitero, se hace un contrato, es formal el proceso entre el banco y la empresa descontante. Y miren, el contrato de descuento establece un interés moratorio del 25% anual. Entonces, 0.25, 25%, como ustedes quieran manejar. Y el número de días de mora es lo que acabamos de determinar, esos 52 días que tenemos aquí. Ahora sí, reemplazamos, por favor, datos en la fórmula. C, en este caso, el valor de la letra. Y la tasa de interés, 25% anual o 0.25. 52 días de mora. Y sobre toda esa operación, sobre 360. 1.755 interés. Gracias. Verifiquen, por favor. Gracias, Ángela. Sí, está bien, dice. Sí, Licen, está bien. Gracias. Mire, muy importante, como les digo, ustedes de aquí a un tiempo ya van a empezar su vida laboral, tiempo muy corto. Al ser administradores, mucho cuidado con la gestión de documentos mercantiles. Bien, ahora procedemos al registro contable. Ahora, vamos a la fecha, el 18 de diciembre. Vamos a cargar primero la cuenta documentos por cobrar descontados. Como subcuenta, el apellido de la cliente, en este caso era señora Cuenca. Estamos eliminando ese pasivo que tenía la empresa con el banco. Vamos a cargar además la cuenta intereses pagados, pero ahora va a tener otra característica, ya van a ver por qué. Aquí sí necesitamos una pequeña suma auxiliar para lo que es intereses pagados. Vamos a sumar. En este caso, los intereses pagados por adelantado más los intereses en mora. Intereses pagados por adelantado está en el inciso A, 1287.90. Más, por favor, esto me ayuda, 1755. 3.042,90 si no estoy mal. 3.042,90. 3.042,90. Sí, licenciado, está bien. Gracias, gracias.
3042.90. A. A. Y como les decía, la empresa recién se ha dado cuenta de esto, entonces recién ha autorizado el cargo a la cuenta corriente. Es decir, ese dinero se va a descontar de su cuenta corriente en el banco Visa, el banco donde se ha hecho la operación. Entonces, en este caso, miren, en Banco Moneda Nacional ya no vamos a registrar simplemente los 48.600, sino el banco además va a descontar este interés moratorio, los 1.755. Sumamos, por favor, entonces, 48.600 más 1.755. 50.355. Gracias. Verifiquen, por favor. Sí, está correcto. Sí, está bien, dicen. Sí, está bien, licenciado. Muy bien. Miren, por eso, como les digo, y esta es una operación que sí sucede en la realidad, tener mucho cuidado, reitero, cuando se están manejando estos documentos. Y hay intereses pagados por adelantado. Intereses pagados por adelantado. Aquí sí tenemos el valor de 1.287.90. Bien. La glosa por el cargo a nuestra cuenta corriente de la letra de cambio otorgada por la cliente señora Cuenca, por el cargo a nuestra cuenta corriente de la letra de cambio otorgada por la cliente señora Cuenca, que fue descontada en el banco, y de los intereses moratorios por su incumplimiento. En este caso, miren, no se ha abonado la cuenta documentos por cobrar. ¿Por qué? Porque la cliente no ha hecho efectivo el pago. Entonces la cliente nos sigue debiendo. Quien se ha hecho responsable de esto por el momento ha sido la empresa. Ahora la empresa seguramente, y ya vamos a ver en el siguiente inciso, va a proceder con un proceso de, ¿cómo se indica? De, ¿cómo se dice? Coacción. El proceso coactivo va a ir a instancias judiciales, seguramente, y vamos a ver aquello. No se preocupe. Bien, entonces miren, con este registro nuevamente cerramos estos dos libros mayores. Pero miren, reitero aquí, la empresa se hace responsable de la mora en caso de que el cliente no haga el pago. Entonces, o hay que presionar al cliente para que haga el pago en el banco, y obviamente también estar muy pendiente de este proceso. Bien. Entonces, con esto hubiéramos acabado el inciso C. Vamos al inciso D. Y justamente el inciso D es lo que quería reflejarles. Bien, vamos al inciso D. Aquí está. Bien. Omitiendo lo indicado en el inciso anterior, suponga que en la fecha de vencimiento la cliente no hizo la cancelación de la letra de cambio en el banco. Por ende, el administrador en contacto con el banco ordena que se cargue el monto adeudado a nuestra cuenta corriente. Recuperada la letra, se procede a su protesto. En la fecha de protesto, el notario de fe pública cobra bolivianos 400 por el protesto según factura, lo que se cancela en efectivo. Lastimosamente, la cliente no se presenta en el protesto,
por lo que se procede a la acción ejecutiva con el asesor legal de la empresa en fecha 25 de enero de 2020, lo que implica erogar por gastos judiciales bolivianos 1.200 en efectivo, ningún gasto facturado. La acción ejecutiva logra efecto y se recupera la letra. Realice el registro contable. Bien, entonces procedemos con esto. Bien. Un caso ciertamente similar al anterior, pero en este caso no hay interés moratorio. Miren, nos dicen que en la fecha de vencimiento, que es el 27 de octubre, como les digo, aquí la empresa ha operado bien. La cliente no ha hecho la cancelación de la letra en el banco, por ende un buen administrador entra en contacto con el banco y ordena que se cargue el monto adeudado a la cuenta corriente de la empresa, que es lo correcto. Este es el actuar correcto en caso de que el cliente no haga el pago. Vamos a hacer primero entonces el registro de esa operación. Bien. Vamos primero a ello. Y el registro que acabo de copiar, ciertamente en las cuentas son las mismas que vamos a manejar. Lo que va a cambiar son los montos. En este caso, reitero, estamos trabajando con un supuesto muy independiente del inciso anterior. Eso quiero que me entiendan. Nada que ver con el inciso anterior. Bien, al 27 de octubre, que era la fecha de vencimiento, es decir, el cliente tenía hasta el 27 de octubre, como pueden ver aquí, para pagar la letra en el banco. No lo ha hecho. Entonces, reitero, responsabilidad de la empresa, es decir, señores del banco, hagan el cargo a nuestra cuenta corriente o ir personalmente y hacer el pago. Bien. El registro en las cuentas va a ser el mismo, pero, mire, vamos a cargar la cuenta documentos por cobrar descontados, no sé si se está pagando aquello. Intereses pagados, en este caso, como se ha hecho el pago en la fecha de vencimiento, no hay interés moratorio. Se autorizó el cargo de la letra en la fecha de vencimiento, no se generan intereses moratorios. Entonces, lo que sí va a cambiar es esto. El monto que el banco nos va a cargar a la cuenta corriente solo va a ser el valor de la letra. Como no hay intereses moratorios, 48.600. Y tanto intereses pagados como intereses pagados por adelantado, los 1.287.90. Reitero, no hay o no se generan intereses moratorios. No se genera. La glosa. Por el cargo a nuestra cuenta corriente de la letra de cambio otorgada por la cliente. Señora cuenta que fue descontada en el Banco Visa y no se cumplió el pago a la fecha de vencimiento. Primero, de esta forma, reitero, de esta forma la empresa se asegura de que el banco no le cobre esos intereses moratorios. Miren, hemos pagado mucho, 1.755. Entonces se asegura de eso. Y ahora sí viene lo que nos interesa. En este caso, la letra vuelve a manos de la empresa. Vuelve a sus manos. Ahora, ¿qué nos indica el Código de Comercio boliviano? Según el Código de Comercio boliviano, en caso de que una letra o pagarés, o también va a los pagarés,
no sea cancelado por el cliente en la fecha de vencimiento, es lo que ha sucedido, la empresa tenedora, es decir, quien tiene la letra o el pagaré, debe proceder a su protesto. Debe proceder a su protesto. Bien. El protesto es la acción llevada a cabo ante notario de fe pública para indicar o establecer que una letra no fue letra o pagaré, en este caso se aplica a los dos, no fue cancelado o cancelada en la fecha acordada. Y obliga al emisor de la letra, en este caso el cliente, a su pago. Y es condición, esto es importante, es condición para proceder a la acción ejecutiva. Acción ejecutiva en este caso se refiere al juicio. Juicio ante autoridad competente. Entonces, esto se especializan los señores que estudian Derecho Procesal Civil, por ejemplo. Los abogados especializados en procesos civiles. Bien, entonces, en síntesis, ese es el proceso que se sigue. Yo tengo una letra, no me han cancelado, entonces tengo que hacer este procedimiento. Primero, el protesto ante el notario de fe pública. Pero antes del protesto, miren, 27 de octubre no se ha hecho la cancelación. Entonces, ese mismo día, lo que se tiene que hacer es convertir ese documento en documento por cobrar vencido. Documentos por cobrar vencidos. Señora Cuenca. En este caso, el valor de la letra, los 48.600. A documentos por cobrar. Así se tiene la constancia contable de que el cliente que llegue a pagar esa letra ya ha entrado en mora con la empresa. Documentos por cobrar, señora Cuenca. Igual los 48.600. La glosa por el registro del documento vencido. En este caso, letra de cambio no cancelada por la cliente señora Cuenca. No cancelada en la fecha de vencimiento por la cliente señora Cuenca. De esta forma, miren, ya se ha clasificado, si se podría decir, la cartera. Las empresas, reitero, las comerciales en especial o las industriales que manejan obviamente altos volúmenes de ventas a crédito, igual tienen que hacer esta clasificación de sus carteras, como habíamos visto, como las cuentas por cobrar. Documentos por cobrar vencidos. Al debe 48.600. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué no directamente al protesto? Porque recuerden, según el Código de Comercio,
El protesto debe llevarse a cabo al tercer día de vencida la letra o pagaré. No se puede hacer ese instante. Entonces, si vencía, en este caso, un 27 de octubre, hay que llevar a cabo el protesto 3 días después. En este caso, ¿qué fecha sería? Si son 3 días después, eso les pregunto. Sumamos 3 a 27. 30 de octubre. Reitero, esto yo no me estoy inventando, no me acuerdo bien el artículo, pero según el Código de Comercio, ese proceso de protesto 3 días después del vencimiento. Eso lo establece esta normativa. Y ahí recién podemos proceder al protesto ante notario de fe pública, y este señor no hace ese trabajo gratis, lastimosamente. Mire, aquí. Recuperada la letra, se procede a su protesto. En la fecha de protesto, en este caso el 30 de octubre, el notario de fe pública cobra bolivianos 400 por el protesto, según factura. Entonces, al 30 de octubre, vamos a cargar la cuenta documentos por cobrar protestados. Miren cómo vamos clasificando. Igual los bancos hacen lo mismo con las cuentas, contablemente igual. Documentos por cobrar descontados. Ahora, aquí va a tener ya dos componentes. Primero va a tener el valor del documento, los 48.600. Pero también aquí ya hay que incluirse al valor del protesto. Ahora, aquí me tienen que ayudar, por favor. Valor del protesto. Ha sido, o hemos pagado al notario 400 bolivianos. Supuestamente todos los notarios tendrían que emitir factura. Lastimosamente no lo hacen. De esto, por favor, el 87%. 48, licenciado. Gracias. Bien. Muy bien. Sumamos. Sumamos, por favor. 48.600 más 348. 48.948. Muy bien. Otra cuenta que vamos a cargar, crédito fiscal IVA. Mire. Crédito fiscal IVA. Esto sí le favorece a la empresa. Por favor, para crédito fiscal, el 13% de 400. 52, licenciado. 52. A. Documentos por cobrar vencidos, lo que habíamos registrado previamente, como subcuenta el apellido de la cliente, señora Cuenca. Los 48.600. Y A, en este caso, el pago que se está haciendo al notario. En este caso, un momento. Lo que se cancela en efectivo. Es decir, a Caja Moneda Nacional. Si ustedes suman, debe ya haber, con seguridad les va a dar lo mismo. La glosa por la acción de protesto de la letra de cambio emitida por la cliente señora Cuenca
por la acción de protesto de la letra de cambio emitida por la cliente, señora Cuenca, ante notario de fe pública, gasto cancelado en efectivo según factura. Bien. Ahora, miren, el Código de Comercio igual establece que el valor del protesto debe sumarse a el documento por cobrar, es decir, al valor de la letra de cambio. En este caso hay que sumar el valor neto del protesto, es decir, sin su IVA. Y este monto es el que ahora, a partir del protesto, la cliente debe cancelar. Y eso, reitero, lo dice el Código de Comercio. Por este hecho, miren, la cuenta documentos por cobrar protestados ya ha aumentado su valor. Ya no simplemente es de 48.600. Y reitero, eso se sujeta al Código de Comercio. No recuerdo bien por el momento el artículo, pero se establece ahí. Miren. Documentos por cobrar vencidos, se va a cerrar. La cliente aún no ha hecho la cancelación, pero vamos a abrir otro libro mayor para la cuenta documentos por cobrar protestados. Y en este caso, como les decía, ahora ha incrementado el valor que la cliente tiene que cancelar. 48.948. Bien. Finalmente, miren. Lastimosamente la cliente no se presenta en el protesto, en ese acto, por lo que se procede a la acción ejecutiva con el asesor legal de la empresa en fecha 25 de enero. Lo que implica en erogar gastos judiciales. Hay gastos, recuerden ustedes que cuando se lleva a cabo un proceso, no simplemente hay gastos vinculados con la representación legal, sino también gastos que el Poder Judicial cobra por algunos valores y demás. En este caso, suponemos que son de 1.200. En este caso, no emiten factura. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asiento similar a este. Ahora, miren, ya no vamos a cargar la cuenta documentos por cobrar. Ahora, perdón. Ya no vamos a utilizar la cuenta documentos por cobrar protestados, sino en la fecha en que se está procediendo al juicio, 25 de enero de 2020, se va a clasificar ahora en documentos por cobrar en ejecución. Señora Cuenca, es decir, se le ha llevado al juicio a la señora para que proceda a la cancelación. Y esto incluye el valor de la letra protestada y además aquí hay que incluir los gastos judiciales. Entonces, miren, y esto, reitero, lo autoriza el Código de Comercio. Valor de la letra protestada, 48.948. Y gastos judiciales, que en este caso son de 1.200, como se indica aquí. Cancelados en efectivo, pero no están facturados. Algún gasto, reitero, en el órgano judicial. No te emiten factura por aquello, entonces 1.200. Sumamos, por favor. Sumamos 48.948 más 1.200. 50.148. Muy bien. No hay crédito fiscal. A. Documentos por cobrar descontados. No, perdón. Documentos por cobrar protestados. Mil disculpas.
Cuenca. Y en este caso vamos a abonar en documentos por cobrar protestados los 48.948. Y además, reitero, hay gastos judiciales que ha pagado la empresa Caja Moneda Nacional por 1.200 bolivianos. Entonces, miren, aquí este registro da evidencia de la acción ejecutiva que se está iniciando. Por la acción ejecutiva, es el juicio, el término a nivel contable que se emplea es acción ejecutiva, iniciada contra la cliente señora Cuenca por el incumplimiento de pago de la letra de cambio y pago de gastos judiciales en efectivo. Miren, entonces, ya hemos iniciado la acción ejecutiva, por eso es que lleva el nombre documentos por cobrar en ejecución. En los bancos, por ejemplo, hay carteras que justamente igual se llevan a procesos de juez competente, y entonces en los bancos van a encontrar cartera en ejecución, se llama aquello. Reitero, a nivel financiero es el proceso de juicio, lo denominamos acción ejecutiva. Se cierra el libro mayor de documentos por cobrar protestados y aperturamos uno para documentos por cobrar en ejecución. Bien, entonces ahora aquí seguramente el asesor legal, el órgano judicial competente va a actuar. Y finalmente, aquí lo que voy a resaltar de celeste, van a disculpar, me he fundamentado mucho en normativa. La acción ejecutiva logra efecto y se recupera la letra. Es decir, el juicio ha determinado que la señora ya ha obligado que esta cliente haga el pago de la letra. Entonces vamos a realizar el último registro. Y en este caso, en la fecha del juicio, 25 de enero de 2020, no nos dan otra fecha, vamos a cargar la cuenta, no nos indican tampoco aquí si la cliente va a hacer el pago, podría darse en otra fecha y lo más probable que en otra fecha será el pago. Tampoco nos dan el detalle si lo va a hacer con cheque, lo va a hacer en efectivo. Lo vamos a suponer que hace el pago en efectivo. Caja Moneda Nacional. Y miren, reitero, el Código de Comercio indica que no solamente el deudor, el moroso, va a pagar el valor de la letra, sino va a pagar los gastos de protesto y en su caso los gastos judiciales. En los pagarés, por ejemplo, es mucho más complicado porque incluso hay intereses moratorios que se establecen en los pagarés. La glosa, por el pago de la cliente, señora Cuenca, o sea, lo correcto, por el pago de la letra de cambio de la cliente, señora Cuenca, una vez concluido el proceso de acción ejecutiva. Miren, como les digo, la cliente tiene que hacerse responsable de los gastos de protesto y gastos judiciales, no vinculados obviamente con los gastos de asesoría legal. Eso ya corre por parte de la empresa. Bien, entonces miren,
Poco repetitivo el proceso, si se han dado cuenta, mil disculpas si es así, pero es el proceso correcto que se sigue en caso de que se proceda a el proceso coactivo, si se podría decir así, para cobrar una letra de cambio. Coactivo, es decir, recuerden el término coactivo, en pública han llevado ejercer o que impere el ejercicio de la ley para realizar una actividad. Bien, con esto hubiéramos concluido este ejercicio. Bien, vamos a hacer un ejemplo más de descuento, por favor. Tengo aquí el último. Con esto estuviéramos acabando todo el avance de activo exigible. Igual, reitero, vamos a volver a ver el proceso de descuento, pero ahora vamos a ver otras peculiaridades de este proceso. Bien. Para finalizar todo, por la alta necesidad de efectivo, la Administración de Industrias Potosí, Sociedad Colectiva, en fecha 26 de junio de 2019, tipo de cambio boliviano 6.98, descuenta una letra de cambio emitida por la señora Pedraza, que fue aceptada el 22 de mayo de 2019, tipo de cambio boliviano 6.96, por dólares 5,000 a 80 días. El Banco Sol, banco donde la empresa tiene una cuenta corriente y donde se realiza el descuento, cobra un interés del 20% anual, bolivianos 17 por formularios y bolivianos 43 por comisiones, según factura, y el saldo lo abonan en nuestra cuenta corriente. Con dicha información, inciso A, realice el registro, o el asiento, perdón, por el descuento de la letra de cambio. Inciso B, la cliente procede a la cancelación de la letra en el banco el 23 de julio de 2019. Tipo de cambio boliviano 6.99. Realice el registro contable. Bien. Nuevamente nos encontramos ante un problema de descuento. Bien. Pero van a haber dos cambios. El primer cambio, y obviamente todos se han dado cuenta, ya estamos trabajando con documentos en moneda extranjera. Si bien actualmente en Bolivia se sigue manejando la política de bolivianización, vamos a suponer cómo se actuaría en caso de que, digamos, continuamente, como pasaba antes, el tipo de cambio vaya en ascenso. Entonces vamos a suponer nada más cómo sería un caso con moneda extranjera, en este caso dólares. Bien. El proceso es el mismo. Primero hay que proceder a la determinación de la fecha de vencimiento de la letra. Lo primero que se hace es aquello. La pregunta ahora, y les hago a todos, ¿cuándo fue aceptada esta letra de cambio? ¿En qué fecha fue aceptada? El 22 de mayo. Muy bien. Gracias, Ángela. 22 de mayo. Desde esta fecha hay que computar estos días, 80 días, para determinar hasta qué fecha límite tiene en este caso la cliente, señora Pedraza, para cancelar la letra. Entonces, ya conocemos el procedimiento. Mayo. Ha sido aceptado en 22 de mayo, entonces mayo tiene 31 días exactos, menos 22, ¿cuánto nos da eso?
9. 9. 9 días. Vamos al mes de junio. Junio exactamente tiene 30 días. El acumulado sería de 39 días. Aún no llegamos a los 80. Julio tiene 31 días exactos. 39 más 31 nos da. ¿Cuánto nos da? 70. 70 días, muy bien. No alcanzamos aún a los 80, entonces nos vamos al mes de agosto. Y de agosto, ¿cuántos días tendríamos que tomar o para calcular la fecha? 10. 10. 10 días. 10 días. Muy bien. Entonces, la cliente, en este caso, no me acuerdo el apellido, tiene hasta el 10 de agosto para hacer el pago. Entonces, mira, la cliente en este caso tiene hasta el 10 de agosto para proceder al pago de su letra. Primer detalle ya se ha logrado. Recuerden lo que hicimos en el anterior ejercicio, en el 5. Hay que proceder a la determinación de los días de permanencia de la letra en la empresa. Proceso similar, partiendo del 22 de mayo, nuevamente, hasta la fecha en que la letra ha sido descontada. La pregunta es, ¿en qué fecha se ha descontado la letra? ¿En qué fecha se ha descontado la letra? Les consulto. El 26 de junio, licenciado. Muy bien, muy bien. 26 de junio. Miren, en fecha 26 de junio de 2019 nos dan el tipo de cambio y aquí está el término clave, descuenta una letra de cambio. Muy bien, gracias Ángela, 26 de junio. Entonces ya sabemos el procedimiento. Conocemos que la letra fue aceptada un 22 de mayo. Y en este caso fue descontada un 26 de junio. Entonces, sumamos por favor 26 más 9. 35 días, licenciado. 35, gracias. Un momentito. 35 días que la letra de cambio permaneció en la empresa. Muy bien. Mil disculpas, me voy a remitir a esto. Este pequeño esquema que nos muestra las fechas. Lo que va a cambiar sin duda alguna aquí son las fechas y los días. Bien. Fecha de aceptación, como me han indicado muchas de ustedes, un 22 de mayo de 2019.
fecha de descuento, como igual han podido determinar, un 26 de junio. Y del 22 de mayo al 26 de junio, como aquí se ha determinado, han transcurrido 35 días. Ahora, hay que determinar cuántos días han transcurrido desde la fecha de descuento, 26 de junio, hasta la fecha límite que tiene la cliente para cancelar la letra, un 10 de agosto. Simplemente, en este caso, para evitar este cálculo que vemos aquí, restamos 80 días, que es el total del plazo, menos 35. ¿Cuánto nos da eso? 45. 45. Exacto. 45 días que esta letra permanecerá en el banco. Y recuerden, esto es importante porque a partir de este dato de los 45 días, nosotros vamos a proceder, recuerden ustedes, al cálculo del interés. Bien. Pero, ahora sí, hay un detalle importante. Interés. Recuerden, valor de la letra por tasa de interés por número de días de permanencia de la letra de cambio en el banco, 360. Estos son los datos que ya conocemos. Ahora me voy a esto, al valor de la letra. Miren, en este caso nos hemos encontrado ante esta situación. Que el valor de la letra está dado en dólares. En dólares. Y en este caso estamos partiendo del supuesto de que el tipo de cambios, es un supuesto nada más, es lo que comúnmente sucede en otros países, se va actualizando, es decir, va aumentando el valor o puede ir disminuyendo también, pero en este caso va aumentando. Entonces, lo que vamos a hacer en principio es actualizar el valor de este documento. En este caso tenemos tipo de cambio a la fecha de aceptación de la letra. La fecha de aceptación es el 22 de mayo de 2019. En este caso, miren, el tipo de cambio a esta fecha es de 6.96. Y también tenemos el tipo de cambio a la fecha de descuento, un 26 de junio. 6.98. Actualizamos, ya conocen ustedes. Lo que tenemos que hacer es calculamos el valor actualizado de la letra multiplicando los $5.000 por 6.98, que es la fecha en la que estamos realizando el descuento. 34.800, licenciado. Ya. Menos el valor antes de la actualización. Multiplicamos 5.000 por 6.96. ¿Cuánto nos da esto?
34.900. No, licenciado, el 6.98 es 34.900 y el 6.96 es 34.800. Ah, ya. Ahora sí tiene coherencia. Verifiquen, por favor. Los demás Sí, está bien, verifiquen. licenciado. Bien. Procedimiento correcto para actualizar cuando se está trabajando con moneda extranjera. Lastimosamente, hay algunos he visto que actualizan utilizando el procedimiento que hemos empleado con el mantenimiento de valor, que es totalmente incorrecto. Este es el procedimiento preciso. Tiene sus variantes, hay que indicarlo que sí tiene sus variantes. Pueden restar los tipos de cambio y el valor de la diferencia por los 5.000. No hay problema, hay varios procedimientos, pero lo correcto es esto. Entonces, primero, este dato de referencia. El interés que se va a pagar al banco y el monto sobre el que el banco nos va a dar el dinero es sobre estos 34.900. Muy importante antes de proceder al descuento en este caso. Y obviamente hay que registrar este hecho en los libros. Estamos recordando cómo actualizar. Esto lo han visto en contabilidad básica. El 26 de junio de 2019. Vamos a cargar la cuenta. Documentos por cobrar en moneda extranjera. En este caso solo los 100. Como subcuenta el apellido de la cliente en este caso. Señora Pedraza. Recuerden, hay una cuenta específica para este objetivo denominada diferencias de cambio. Los 100. La glosa por la actualización de la letra de cambio emitida por la señora Pedraza en moneda extranjera. Tipo de cambio final, si se podría decir, bolivianos 6.98. Tipo de cambio inicial, bolivianos 6.96. Mil disculpas, un pequeño error, no sé, creo que con mi conexión de internet, me van a disculpar. Bien. Documentos por cobrar en moneda extranjera. Tenía un valor antes de la actualización de 34.800 y aquí le vamos a sumar los 100. Bien. Pequeño formalismo por el hecho de que estamos trabajando, reitero, bajo el supuesto de que el tipo de cambio en el país ya es cambiante, ya es variable. Bien. Ahora sí.
procedemos, por favor, a continuar con el presente ejemplo. Valor de la letra, reitero, en este caso va a ser el valor actualizado, 34.900. Al banco, como es un documento en moneda extranjera, y supuestamente, reitero, estamos trabajando de que con el hecho de que el tipo de cambio está cambiando, pues variable, lo va a calcular sobre el tipo de cambio a la fecha de descuento. 34.900 por. Tenemos la tasa de interés, 20% anual. Y finalmente los números de días de permanencia en el banco, como se ha determinado anteriormente, 45 días. ¿Dónde está ese dato? Aquí. 45 días. Ahora sí, me ayudan por favor, reemplazamos datos en la fórmula. $872,5. 872,5. ¿Pueden verificar, por favor, si está correcto? Sí, está bien, Licen. Muy bien. Entonces, al valor de la letra de 34.900 le vamos a restar, en primer lugar, los intereses. Los 872.5.50. Y además, reitero, el banco te va a cobrar por formularios y comisiones. En este caso, tenemos el dato aquí arriba. 17 o bolivianos 17 por formularios y bolivianos 43 por comisiones. Restamos, por favor. 33.967,5. Verifiquen, por favor. 33.967.50. Está Está bien, bien, Licen. licenciado. Ya. Está bien. Y procedemos al registro contable. A la fecha de descuento. Bien. Al 26 de junio de 2019. Corresponde la fecha de descuento. Primero. Observamos. Y miren, aquí nos indican el saldo lo abonan en nuestra cuenta corriente y en este caso se está trabajando con el Banco Sol.
Banco Moneda Nacional. Vamos a suponer que el monto de efectivo que se va a entregar por parte del banco a la empresa, a su cuenta corriente, va a ser en moneda nacional. Banco Sol, al debe 33.967.50. Y recuerden ustedes, cargamos una cuenta de activo diferido a corto plazo, intereses pagados por adelantado, 872.50. Cargamos la cuenta de gastos, gastos bancarios, formularios. Tenemos por una parte formularios y por otra parte comisiones. Ya, y saben ustedes que de manera obligatoria los bancos tienen que entregar facturas en estos dos rubros. Entonces, por favor, el 87% de 17 y también el 87% de 43. ¿Nos da eso, por favor? 14.79, el 87% de 17. Sí, licenciado, Gracias. está bien. Y de 43 sale 37.41. 37.41. Ya, 37.41. Gracias. Sumamos, por favor. ¿Cuánto nos dan? 37.41 más 14.79. 52.20. 52,20. 52.20. 20. Gracias. Aparte hay un crédito fiscal. Crédito fiscal, en este caso, para el crédito fiscal, ¿me ayudan por favor? Sumamos 17 más 43 y de esa suma el 13%. $7.80, Gracias. Muy bien, gracias. A. Documentos por cobrar descontados en moneda extranjera. En este caso, hay que registrar el detalle del carácter del documento que se está descontando, que es en dólares. Y al haber los 34.900. La glosa, por el descuento de la letra de cambio emitida por la... Ay, me olvidaba. Como subcuenta, no se olviden siempre manejar el apellido del o de la cliente por la señora Pedraza en moneda extranjera en el Banco Sol, cancelando intereses y formularios y comisiones según factura. Por el descuento de la letra de cambio emitida por la señora Pedraza en moneda extranjera en el Banco Sol, cancelando intereses y formularios y comisiones según factura. Bien.
El libro mayor de la cuenta documentos por cobrar descontados en moneda extranjera al haber 34.900. Y también tenemos que registrar, no se olviden, ese pasivo contingente que tenemos. Un momentito. Digo, perdón, este es el pasivo contingente. Hay que registrar el activo diferido. Intereses pagados por adelantado. Hasta aquí el único cambio que hemos visto, y si se han dado cuenta, es el hecho de actualizar el valor del documento a su tipo de cambio, porque suponemos que el tipo de cambio en nuestro país ya es variable. Bien. Ahora. Por ejemplo, como la operación se está realizando en moneda extranjera, y eso lo vamos a ver ya en el siguiente tema, tendría además que cancelarse el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, un impuesto que se ha creado en 2006 y que grava a todas las operaciones activas pasivas que hace un banco en moneda extranjera. Actualmente su alícuota es del 0.3%. Es decir, 0.003. Lo vamos a ver esto en el siguiente tema. Bien. Ahora sí, vámonos al inciso B, que nos dice que la cliente procede a la cancelación de la letra en el banco el 23 de julio de 2019. Tipo de cambio boliviano 6.99. Realice el registro contable. Bien. No, veamos, y para ser más realistas, señoritas jóvenes, veamos ese hecho del que les mencionaba. El ITF. El impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto ha sido creado en 2006. Continuamente por normativas va actualizando su alícuota, el valor porcentual, y como les decía, este impuesto grava a todas las operaciones activas y pasivas bancarias en moneda extranjera. Puedes hacer tú un depósito en el banco, pagas ITF, si es de moneda extranjera. Puedes hacer una transferencia a una cuenta en moneda extranjera y igual se paga el ITF. Su alícuota, como les decía, es del 0.3% actualmente. Es decir, o 0.003. Entonces, reitero, lo que vamos a hacer es calcular justamente este hecho, el ITF. En este caso, entonces, calculamos el 0.3% del monto por el que se está haciendo el descuento, los 34.900. Este es el riesgo que hay actualmente en Bolivia cuando se hacen operaciones en moneda extranjera. Uno puede hacer un depósito, puede tener su cuenta corriente en moneda extranjera, pero tiene que pagar este impuesto. ¿Cuánto sería, por favor? 104,7, licenciado. Gracias. Muy bien. Y el banco no te va a consultar, señor, le estamos haciendo, directamente te va a hacer el cargo. Directamente, no va a consultar para nada.
Reitero, toda operación en moneda extranjera, ya sea activa o pasiva, está sujeta a este impuesto. Es un impuesto nacional. Directamente va a las arcas del Servicio de Impuestos Nacionales y al TGN. Entonces, vamos a cargar la cuenta. Impuesto a las transacciones financieras, ITF. En este caso, 104.7. A Banco Moneda Nacional. En este caso, Banco Sol. Reitero, y se han debido dar cuenta, si alguno ha hecho una operación en moneda extranjera, tendría que, y si no se les ha cargado, entonces se han salvado, tendría que estar sujeto a este impuesto. La glosa por el pago del impuesto a las transacciones financieras. Reitero, es un impuesto que grava a todas las operaciones activas, eso quiere decir préstamos, créditos que otorga un banco, y pasivas, los depósitos en plazo fijo, en cuenta corriente, en cajas de ahorro, que estén o se hayan realizado en moneda extranjera. Y además los servicios, es decir, una transferencia, una simple transferencia en moneda extranjera. En este caso es del 0.3%. Desde el año 2018 hay una ley, no me acuerdo bien, en el siguiente tema vamos a ver igual aquello, que establece esta alícuota. Bien, vamos a quedar aquí. En la clase de mañana concluimos con este tema, con este ejercicio, ya no nos falta mucho, y ya vamos a ingresar al estudio del activo realizable, lo que es inventarios. Eso lo vamos a ver de manera breve. ¿Por qué? Porque en síntesis, la esencia del activo realizable y los procedimientos vinculados ya lo han visto. Eso les voy a explicar después. Entonces vamos a ver de manera rápida. ¿Para qué? Vamos a ahondar en algunos aspectos que ustedes ya conocen. Entonces eso lo vamos a hacer rápido. Reitero, este ejercicio lo vamos a concluir, por favor, el día de mañana. No olviden que el día viernes es su examen y además tienen hasta el viernes para entregar la tarea número 1, por favor, en plataforma de la universidad. Ya tenemos habilitada la plataforma. Ahí, por favor, sus tareas. Sacan fotos. Si pueden, lo convierten a un archivo PDF y lo suben, por favor. Bueno, entonces nos estuviéramos encontrando con ustedes la clase del día de mañana a partir de las 10:45. Hasta luego, espero que tengan un buen resto de jornada.